María Andrea Jaimes Bermúdez. Este video es para sustentar el folleto acerca de la Constitución del 91. Entonces, pues, empezamos con la historia de cómo empezó. Entonces, pues, es muy importante resaltar que fue un movimiento estudiantil el que impulsó que se debía cambiar la Constitución de 1886 y que se debía respetar los derechos de todos de la misma manera. Entonces, lo más importante de la Constitución para mí fue primero que se implementó la libertad de culto. Entonces ya Colombia dejó de ser un país totalmente católico y pasó a ser un país laico. Lo segundo está el derecho de tutela, que es el derecho por el cual los ciudadanos podemos hacer que se nos cumplan nuestros derechos fundamentales. Lo otro importante fue la Fiscalía General de la Nación, que nos permitió empezar a hacer pues demandas y empezar a que se hiciera seguimiento a los casos de, digamos, un homicidio o un robo. Y por último fue que se le dio valor a las minorías políticas como los afrocolombianos y los indígenas, y asimismo las mujeres, que empezamos a tener ya más valor en el papel del Estado colombiano. Entonces, pues los derechos fundamentales son los derechos que tenemos todas las personas en Colombia. Los principales pues es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Y en cuanto, digamos, al derecho a la educación, es importante resaltar que al momento no se cumple del todo, porque muchas personas pueden acceder a la educación primaria, más no pueden llegar después a una educación secundaria o una educación universitaria. Entonces es importante resaltar que se deberían abrir más oportunidades a las personas para que accedieran a la educación. En cuanto al medio ambiente, en la Constitución del 91 destacaban que era muy importante el papel del medio ambiente en Colombia, porque Colombia era un país prácticamente agrícola. Entonces necesitábamos impulsar las medidas de conservación de los recursos naturales para que Colombia pudiera seguir produciendo todos los bienes agrícolas que estaba produciendo. Bueno, en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, pues tenemos el voto, que hay varios tipos de voto, pero pues lo más importante es que nos dieron el derecho y el deber de participar ante las elecciones políticas, que es algo que en la actualidad no se cumple mucho, porque el abstencionismo en Colombia llega a rangos de más del 60%. El plebiscito pues es también para ver si nosotros los ciudadanos acatamos una decisión que haya tomado el Poder Ejecutivo. Bueno, el referendo, esto también se utiliza para que los ciudadanos aprueben un proyecto de ley que haya propuesto el Congreso. Y pues la consulta popular y el cabildo abierto y la iniciativa popular, que son medios que en la actualidad no son usados totalmente, pero son medios por los cuales los ciudadanos podemos tener más cabida en lo que son las decisiones políticas grandes, así como la revocatoria del mandato, que la podríamos hacer ante los alcaldes o gobernadores que no están cumpliendo su papel como deben. Y pues ya para los mecanismos para protegernos como ciudadanos, pues encontramos la tutela, que es el más importante, que pues en este momento en mi parecer ya está sobrevalorado, porque eh, son tantas las tutelas que se están ejerciendo diariamente que ya el valor que le dan a una tutela individualmente es a veces muy mínimo. Está también la acción de cumplimiento, que es que todas las personas podrán acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, y la consulta popular, que es el mecanismo de protección de derechos e intereses colectivos. Entonces, pues para mí lo más importante de la Constitución es lo que ya les dije, que se nos empezaron a valer nuestros derechos individuales y también como comunidades y minorías. Y lo más importante por cambiar, en mi opinión, es que se empiece a hacer que la gente participe más y que conozcan estas reglas y que conozcan que tienen el deber de votar y ejerzan su voto y sepan cómo hacer cumplir sus derechos fundamentales. Muchas gracias.